todos. Vamos a dar inicio a la reunión de neurocirugía pediátrica. La idea de hoy es hablar algo sobre estimulación cerebral profunda en trastornos neuropsiquiátricos en niños. La verdad es algo que hay poco en la bibliografía médica. El grueso de todo esto está en adultos, pero tratamos de identificar a ver qué hay de esto en niños, en qué trastornos específicamente se ha visto alguna utilidad, y es lo que vamos a mostrar pues aquí el día de hoy. Entonces empezamos con este caso clínico. Se trata de un jovencito de 13 años, tiene antecedente de autismo, viene hace varios años con comportamientos autolesivos que incluso amenazan la vida del paciente. Ha sido refractario al manejo con psicoterapia y con medicamentos antipsicóticos ya por más de 3 años, lo cual ingresa a un grupo eh, multidisciplinar de neurocirugía psiquiátrica para ver si existe alguna posibilidad de intervención en él. Estas son unas imágenes, una resonancia que dentro de todo está muy normal, no tiene ningún hallazgo patológico macroscópico grande. Entonces, si este paciente nos llega a la consulta, ¿será que nosotros como neurocirujanos tenemos algo que ofrecerle a estos pacientes con un trastorno neuropsiquiátrico? Y si tenemos algo que ofrecer, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Y será que tiene alguna efectividad en todos o en algunos? Entonces, la idea de la charla es como tratar de mirar en la bibliografía qué hay al respecto en estas alteraciones. Entonces, los trastornos neuropsiquiátricos comprenden 3 grandes grupos, unos que tienen que ver con el neurodesarrollo, otros con el componente emocional y el comportamiento. Los del neurodesarrollo se resumen en lo que es el autismo, el déficit de atención con hiperactividad. Los trastornos emocionales hacen referencia a esos trastornos de depresión mayor y ansiedad, entre otros. Y el comportamiento tiene que ver con conductas, específicamente conductas alimentarias y algo de agresividad. Estas patologías, cuando se tornan de difícil manejo, pueden alterar lo que es el rendimiento académico de los niños, la calidad de vida e incluso todo lo que es la dinámica familiar. Y no hay cura para esta categoría de trastornos. Por lo general, el objetivo básico de esto va a ser intentar reducir los síntomas incapacitantes y que el paciente sea funcional y la dinámica familiar se mantenga algo estable. Estas enfermedades traen consigo un costo económico importante, específicamente en atención médica, en educación y en pérdidas de productividad, ya sea por el paciente o por los cuidadores. La prevalencia de trastornos psiquiátricos y de neurodesarrollo en los niños está alrededor de 13.4% a nivel mundial. Y si tenemos claro que en este momento hay alrededor de 1.8 mil millones de población juvenil y pediátrica, estaríamos hablando de que existe alrededor de 241 millones de jóvenes en todo el mundo con algún trastorno neuropsiquiátrico. Lo importante de esto es que hasta 2/3 no reciben un tratamiento de forma adecuada, o sea que eso se traduce en mayores costos aún. Siempre el enfoque general de estas patologías neuropsiquiátricas requieren un abordaje escalonado, ¿sí? Siempre hay que iniciar con lo que es la psicoterapia, luego con la farmacoterapia. La mayoría de los pacientes se van a quedar aquí, ¿sí? Ellos con estas 2 intervenciones van a tener unos resultados favorables, pero hay un pequeño porcentaje en los cuales el trastorno se vuelve de difícil manejo y van a necesitar algún otro tipo de intervención para aliviar esos síntomas. Miremos rápidamente cómo ha sido como la evolución de la neurocirugía en ese mundo de la enfermedad mental. Y todo inicia con Burkhardt alrededor de mediados de 1800. Él era un psiquiatra. Este médico operó 6 pacientes que él catalogó con trastornos mentales intratables. Y él lo que hizo fue resecarles partes de corteza cerebral muy localizada, lo cual él adjudicó el nombre de topectomía cerebral. Esto fue muy criticado por la comunidad científica y éticas de la época y se abandonó. Nadie como que siguió con este transcurso alrededor de los 1800 y eso se quedó ahí como quieto hasta la época en que llega Egas Moniz. Egas Moniz fue un neurólogo portugués muy famoso, reconocido en la actualidad porque él desarrolló la técnica de angiografía cerebral, la cual es muy útil en la actualidad. Pero Egan Moniz también hizo otras cosas asociadas con la enfermedad mental. Él asistió a un congreso en el cual
publica la técnica de leucotomía frontal en monos. Él cogió los monos, les quitó el lóbulo frontal y observó que ellos presentaban cambios del comportamiento. Basado en esos experimentos en animales, él lleva a cabo la primera leucotomía, como él lo bautizó, frontal, en 1935 con Almeida Lima, que era otro neurocirujano. Y gracias a estos estudios, él en 1949 se gana el premio Nobel con algo que él bautiza como la psicocirugía. Estas son imágenes de los artículos de las publicaciones iniciales de él. Él lo que hacía era dos trépanos, introducía un elemento tubular y lo que hacía era desconectar los hemisferios frontales para parénquima cerebral. Luego, años después viene Walter Freeman. Walter Freeman sigue con estas técnicas quirúrgicas. De hecho, él llevó a cabo casi 200 intervenciones quirúrgicas y fue catalogado como el revolucionario del tratamiento psiquiátrico desde el punto de vista quirúrgico. Y él fue el que adjudicó el término de lobotomía. Aquí en esta imagen pueden ver, este es Egan Moniz, precisamente dándole la medalla de Ciencias de Lisboa en 1948 a Walter Freeman por sus estudios. Pero resulta que Walter Freeman, por así decirlo, degenera la técnica quirúrgica y empieza a realizar esta intervención a través de picahielos en malas condiciones de asepsia. Atravesaba el picahielos por el borde superior de la órbita para llevarle la lobectomía y pues obviamente las complicaciones aumentaron. De hecho, una de las complicaciones más famosas fue la paciente Rosemary Kennedy, hermana del expresidente de Estados Unidos, cursada con epilepsia y un trastorno psiquiátrico asociado, y Walter Freeman lleva a cabo el procedimiento y la paciente persiste con sus convulsiones, pero además de eso, con unas incapacidades neurológicas severas. Entonces cae como en desuso o cae como en descrédito este tipo de intervenciones, y aproximadamente en esa misma época salen los medicamentos psiquiátricos, específicamente la clorpromacina, lo cual incentiva ya abordar estos pacientes con medicamentos y no con las intervenciones. Pero en ese ejercicio de no dejar a un lado las intervenciones quirúrgicas para el manejo de la enfermedad mental, se desarrolla la técnica de cirugía estereotáxica, algo más puntualizado, hacer lesiones en ciertas zonas del cerebro y con algunos efectos, pues, dependiendo de la función del área. Entonces, Pagel y Wysis en 1947 llevan a cabo la primera cirugía para patología psiquiátrica. Eso fue alrededor de 1962, en un paciente con enfermedad mental al cual le realizaron una cingulotomía anterior con buenos resultados. A partir de aquí, se empieza a trabajar en esta cirugía estereotáxica hasta la actualidad, que es lo que tenemos sobre estimulación cerebral profunda. La estimulación cerebral profunda consiste en introducir, obviamente con guía estereotáxica, electrodos en sitios específicos del cerebro o en núcleos específicos, con conexiones a dispositivos que me permiten descargas eléctricas a ciertas frecuencias o ciertos voltajes. La estimulación cerebral profunda tiene las ventajas de no ser destructiva. La idea de esto no es producir ablación del tejido cerebral. O sea, es una técnica no destructiva que es reversible y ajustable, lo cual hace o lo ha favorecido sobre los procedimientos ablativos, convirtiéndola casi en la primera opción en la mayoría de los centros donde se lleva a cabo cirugías de tipo neuropsiquiátricas. Entonces ya con esto más o menos vamos a ver los trastornos neuropsiquiátricos en niños y la utilidad de la estimulación cerebral profunda en esto. Entonces una de las patologías es el síndrome de Gilles de la Tourette. Como pueden ver aquí, este adolescente es una enfermedad que se caracteriza por la presencia de tics motores y vocales, vulgaridades, escupir. Lo característico de Gilles de la Tourette es que es una enfermedad que inicia antes de los 18 años, con la presencia de TIPS, específicamente en la infancia. Tiene un pico prepuberal, pero a medida que llega la adolescencia, la adultez, casi que la mayoría de estos pacientes van a mejorar. El problema es que estos TIPS y todas estas alteraciones pueden ser leves, pero hay unas que pueden ser generar mucha discapacidad. Hay grados o hay escalas diseñadas para determinar la complejidad del síndrome. Una de ellas es la escala global de severidad de tics de Yale,
es muy útil porque con ella es que se hace el seguimiento y determinar los resultados tanto del manejo farmacológico o el manejo quirúrgico. La fisiopatología de este síndrome no se comprende del todo. Se cree que hay una alteración en la red corticoestrado-tálamo-cortical que implica receptores de dopamina, GABA y glutamato. La terapia de ellos es por lo general terapia conductual y farmacoterapia. La mayoría de estos pacientes con Gilles de la Tourette van a mejorar con esto y como les digo, muchos solamente con el paso del tiempo. Pero en esos pacientes en los cuales la farmacoterapia no es útil ni la psicoterapia, cuando el síndrome es muy incapacitante, la idea es proceder a alguna intervención quirúrgica. Entonces, la primera intervención quirúrgica con estimulación cerebral profunda se llevó a cabo en 3 pacientes, eso lo hizo Van de Waal en 1999, y los targets que se han utilizado para colocar los electrodos es a nivel del núcleo intralamelar mediano y rostral del tálamo. Se ha utilizado el globo pálido, la pars interna y el núcleo accumbens. De hecho, después de la publicación de Van de Waal de sus casos y algunos otros que surgieron después de él, específicamente en adultos, la Sociedad Europea para el Estudio del Síndrome de Tourette aprueba la estimulación cerebral profunda alrededor del año 2011 para esta enfermedad, específicamente aquellas que son resistentes, que tienen comorbilidades bien manejadas, y en el 2011 era solo mayores de 25 años. Luego salieron una serie de publicaciones en población pediátrica mostrando unos resultados muy favorables. Entonces en el 2014 sale una actualización de la guía y ya autoriza la estimulación cerebral profunda sin límite de edad, obviamente teniendo en cuenta ciertas partes éticas y una información completa pues a los padres del procedimiento que se va a hacer. En USA y en Canadá todavía no está permitido. Entonces miremos aquí los estudios. Este es publicado en el Journal JNS. Es un metaanálisis de 21 artículos en niños con síndrome de la Tourette, a los cuales se los colocó estimulación cerebral profunda. El rango de edades fue alrededor de 12 y 21 años, incluyó 58 pacientes, y la forma de evaluar la efectividad de la intervención quirúrgica se hizo a través de la escala que les mostré, la escala global de severidad de Yale. Entonces miremos aquí, estos son como los resultados más importantes del estudio. Podemos evidenciar que el cambio o el porcentaje del cambio en la escala que valora la gravedad de los tics y de los síntomas de Gilles de la Tourette tuvo un cambio aproximadamente del 60%. O sea, una mejoría del 60% en los síntomas discapacitantes asociados a este síndrome. O sea que estos pacientes tuvieron una mejoría sustancial de la patología y de la calidad de vida como tal. 25 experimentaron algunos efectos secundarios menores como dolor de cabeza, visión borrosa, agitación, disartria y mareo, y 13% algunas complicaciones asociadas a la intervención, específicamente infecciones o falla del dispositivo que implicó cambio. Cuando los pacientes cursaban con depresión, o sea, tenían depresión además asociada al Gilles de la Tourette, al parecer no les iba muy bien con estimulación cerebral profunda y esos pacientes inclusive se necesitó quitarles el dispositivo. Los 2 targets que utilizaron en este estudio fue el globo pálido interno y el tálamo, y al compararlos vieron que cuando la estimulación se hacía al nivel del tálamo, el porcentaje del cambio de la mejoría era mucho mayor. Entonces, con esta revisión sistemática, se concluye en la actualidad, en el momento, que la edad temprana no debe ser una contraindicación para la terapia de estimulación cerebral profunda en pacientes bien seleccionados con síndrome de Gilles de la Tourette. Otra de las patologías del trastorno obsesivo compulsivo. Por lo general, esta enfermedad se caracteriza por unos pensamientos persistentes o obsesiones que pueden ser de tipo de seguridad, como lo vemos aquí en el video. Hay pacientes que tienen que estar continuamente verificando si dejaron las llaves bien cerradas, los seguros bien puestos, y esto se vuelve algo repetitivo. También pueden ser obsesiones de tipo religioso, entre otras. Esto es algo discapacitante, los pacientes se les altera la calidad de vida con esta enfermedad y por lo general la edad de inicio del trastorno obsesivo compulsivo está alrededor de los 10 años, una prevalencia en la edad pediátrica del 3%, pero se sabe que hay un subdiagnóstico del mismo que puede llegar hasta un 20%. Lo importante es que el 40% de los pacientes van a tener remisión de los síntomas a medida que ellos van creciendo. El problema está cuando el trastorno obsesivo compulsivo inicia antes de los 10 años
y con una presentación de forma más agresiva. Estos pacientes se sabe que tienen un mayor riesgo de discapacidad de forma persistente. Incluso un 10% de ellos, con la mejor terapia médica y conductual, van a ser refractarios a las intervenciones. La fisiopatología se cree que es una alteración en el circuito estriadotalamo-corticales con algo de influencia genética y también de la función de las vías serotoninérgicas. El manejo de esto es lo mismo, es terapia conductual y farmacoterapia. Los niños específicamente, el 50% van a tener mejoría solo con la terapia cognitivo-conductual. Algunos van a necesitar inhibidores de recaptura de serotonina, el cual un porcentaje también grande van a mejorar con la adición del medicamento y algunos también van a necesitar antipsicóticos dependiendo de la gravedad. O sea, el grueso de los pacientes mejoran con estas intervenciones médicas. Hay algunos que van a necesitar algún tipo de intervenciones. Entonces, para esta patología también hay una escala que valora la gravedad de los síntomas, es la escala del trastorno obsesivo compulsivo de Yalet. Se han utilizado intervenciones quirúrgicas para el TOC de tipo ablativo y se han utilizado estos targets, el brazo anterior de la cápsula interna, el estriado ventral, el núcleo subtalámico, la cumbens y el subtálamo, y uno determina la efectividad de la intervención cuando hay una reducción de más del 35% en esta escala, o sea, en los síntomas. La mayoría de los estudios se han llevado a cabo en adultos y se ha visto una efectividad del procedimiento muy alta, una reducción del 40 al 90% en las convulsiones y en algunas series remisión completa. Eso obviamente depende del target anatómico que se ha utilizado y de la población de los pacientes. En la población pediátrica aún no hay reportes de casos sobre la utilización de estimulación cerebral profunda y esta patología, ya que la mayoría de los niños, como les digo, van a tener una remisión espontánea a medida que van creciendo y la efectividad del tratamiento médico es muy alta. Pero hay algunas sugerencias de que la estimulación cerebral profunda en niños con trastorno obsesivo compulsivo pueda funcionar y todo se basa en este reporte de caso. Este reporte de caso es de un paciente que inicia sus síntomas a los 10 años con un trastorno obsesivo compulsivo. Este niño presentó nerviosismo al tocar diferentes objetos. La forma de aplacar o la compulsión como tal era dar vueltas y con eso mejoraba sus obsesiones. Este paciente recibió manejo psiquiátrico, pero a los 13 años vuelve y presenta una recaída de los síntomas, siéndolo muy discapacitante, ya refractario al tratamiento médico. Entonces este paciente se llevó una capsulotomía anterior, aquí vemos la resonancia y aquí vemos el sitio donde se le hizo la ablación como tal. Ese paciente de tener un puntaje de 31 en la escala de valoración de los síntomas pasó a un puntaje de 0, o sea, una remisión completa. Entonces, la literatura sugiere que después de este reporte de caso, con ablación, esos pacientes de pronto sí se podrían beneficiar de estimulación cerebral profunda. Entonces, es lo que tenemos con respecto a esto. En cuanto a los trastornos alimentarios, uno de los más estudiados es la anorexia nerviosa. Es una enfermedad en la cual los pacientes tienen menos del 85% del peso corporal esperado, tanto para la edad como para la altura. Y estos pacientes tienen una obsesión con el aumento del peso y una distorsión de su imagen corporal, lo cual los hace evitar consumir alimentos de una forma pues, adecuada. El tratamiento temprano de esta patología, que se da por lo general en adolescentes, tiene un éxito muy alto cuando se inician las etapas tempranas, un éxito de casi el 60%, a veces un poco más. Pero cuando el paciente ya lleva más de 3 años con esta patología, se vuelve un poco más desafiante el abordaje terapéutico. Hay que tener en cuenta que la anorexia nerviosa, la importancia radica en las altas tasas de mortalidad que se asocian con ella. En cuanto a la etiología, se han descrito factores genéticos, de personalidad, factores ambientales, culturales. Se cree que las vías serotoninérgicas 5-HT también están implicadas. Es una patología que por lo general da más en mujeres y un inicio que está en la adolescencia. Casi la mayoría de los casos están entre los 15 y 19 años. La prevalencia en adolescentes es del 1%
Y como les digo, las complicaciones asociadas a anorexia nerviosa tienen que ver con la desnutrición crónica de estos pacientes. Entonces ellos cursan además con osteoporosis, alteraciones gastrointestinales, cardíacas, hepáticas, electrolíticas, incluso insuficiencia orgánica múltiple. La tasa de mortalidad puede ser tan alta como un 18%. Bueno, hay algunos estudios, como les digo, de estimulación celular profunda de anorexia nerviosa. Este es uno publicado en World Neurosurgery, llevado a cabo por Wu. Él incluye en esta serie de casos 4 pacientes femeninas entre 16 y 17 años, todas con un IMC aproximadamente de 11.9, las cuales ya tenían un tratamiento psiquiátrico, tanto psicoterapéutico como farmacológico, por más de un año y había fallado. El target que se utilizó aquí fue el núcleo accumbens. 3 de ellas tenían asociado TOC y una tenía un trastorno de ansiedad generalizado. Y esto fue el resultado. Aquí vemos esta gráfica, aquí vemos la barra del índice de masa corporal, aquí vemos el tiempo. Este es el momento donde estas pacientes fueron llevadas a la intervención quirúrgica y podemos ver que a medida o después de la intervención quirúrgica, estas pacientes presentan una mejoría significativa en el índice de masa corporal. De hecho, en promedio, estas pacientes lograron un aumento del 65% en su peso corporal. O sea que se puede o hay un beneficio en esos pacientes refractarios al tratamiento médico. Se ve un beneficio de la estimulación cerebral profunda, específicamente en anorexia nerviosa. Entonces, después de este estudio publicado por Wu, nace la necesidad de ver cómo es una patología que se asocia a mortalidad y tiene en la actualidad una prevalencia muy alta en los adolescentes, nace la necesidad de un estudio de un mayor tamaño. Entonces, en la actualidad se está llevando a cabo este estudio de estimulación cerebral profunda en anorexia nerviosa ya con pacientes mayores de 7 años. No se ha publicado, hay que esperar un tiempo hasta que terminen de recolectar los pacientes y miremos a ver si es efectivo o no. Bueno, la obesidad también se ha estudiado con estimulación cerebral profunda. Sabemos que la obesidad es un problema específicamente asociado a múltiples comorbilidades. Sabemos que los pacientes obesos tienen más riesgo de desarrollar diabetes, enfermedades cardíacas y a un aumento de la mortalidad por todas las causas. Estados Unidos está plagado de obesidad y casi el 17% de los niños en USA 16% están a riesgo. Y los cambios solamente en los estilos de vida, como comer sano y hacer deporte, la verdad son ineficientes para la mayoría de los niños. Entonces se han desarrollado, como todos sabemos, cirugías bariátricas para tratar de disminuir estas tasas de obesidad en la población adolescente y pediátrica, pero las cirugías bariátricas tienen también un porcentaje considerable de falla y de complicaciones que puede llegar hasta un 30%. Asociado a eso, sabemos que estos pacientes cursan con trastornos de malabsorción y efectos a largo plazo específicamente en niños. Entonces la estimulación cerebral profunda nace como una idea a una alternativa a esta cirugía bariátrica. Entonces se han hecho estudios sobre obesidad y estimulación cerebral profunda, pero los resultados, la verdad, son en el momento contradictorios. Esto es uno de ellos que muestra una revisión que muestra algún beneficio. Los targets utilizados es el núcleo hipotalámico lateral ventromedial y el accumbens, que se cree que son los centros de conducta alimentaria y gastroenergético. Estos son los estudios que muestran algo de beneficio sobre obesidad y estimulación cerebral profunda, pero hay una mayoría que dice que no hay un beneficio en el manejo de la obesidad y la estimulación cerebral profunda. Por eso en la actualidad, en este momento para trastornos alimentarios, no se recomienda este tipo de intervención específicamente para obesidad. Bueno, otro de los trastornos neuropsiquiátricos es el comportamiento agresivo y autolesiones, como lo ven aquí. Son pacientes que tienen conductas que tratan de agredir su integridad o inclusive sus familiares. La causa de esto se cree que son injurias perinatales, pueden estar asociadas a lesiones cerebrales o síndromes genéticos y también está asociado con un deterioro mental y cognitivo severo. Lo importante del comportamiento agresivo es que es refractaria a la mayoría de las medidas del tratamiento médico. Por lo tanto, en esta patología, históricamente se han utilizado intervenciones ablativas. De hecho, muchos de estos pacientes se llevan a cirugía estereotáxica para
llevar a cabo cingulotomías, amigdalotomías, talamotomías, hipotalamotomías con unos resultados muy satisfactorios, casi que una mejoría del 84% de los casos. Entonces la estimulación cerebral profunda nace también como una alternativa, ya que no es un procedimiento ablativo, sino que un procedimiento reversible para el manejo de estos pacientes. La mayoría de ellos se les ha colocado los electrodos a nivel del hipotálamo posterior. Entonces aquí vemos un estudio en el cual incluye adolescentes con epilepsia y además agresividad y trataron de determinar cómo les iba cuando les colocaban la estimulación cerebral profunda a nivel del hipotálamo posteromedial. Eso lo valoraron con la escala de agresión manifiesta o la AOS y ellos encontraron en este estudio una mejora del comportamiento en 8 de cada 10 pacientes en un seguimiento a 44 meses. O sea que la estimulación cerebral profunda, al parecer para agresividad, sí tiene un papel importante y beneficioso. Este es otro estudio publicado en World Neurosurgery de estimulación cerebral profunda y agresividad. Es una serie de casos, incluyó 7 pacientes, en los cuales se les colocó también los electrodos a nivel del hipotálamo posterior de forma bilateral. Y ellos encontraron aquí que 6 de los 7 tuvieron una reducción importante del comportamiento agresivo, traducido eso en mejoría en la calidad de vida y obviamente mejorías en la dinámica familiar. Aquí tenemos un tercer estudio, este también tiene que ver con agresividad y estimulación cerebral profunda, 4 pacientes entre 11 y 16 años, ellos utilizaron el globo pálido interno para colocar los electrodos y encontraron que en los 4 pacientes todos tuvieron una mejoría en las conductas agresivas y destructivas, algunos de ellos con síntomas distónicos, los cuales también mejoraron. Bueno, en cuanto al trastorno depresivo mayor, no hay ningún estudio que apoye su uso. En pediatría, todos son en adultos. Sabemos que el trastorno depresivo mayor en la población pediátrica tiene un curso benigno y mejora la mayoría con el tratamiento médico. Entonces, no hay ningún reporte de caso asociado a esto. Bueno, los eventos adversos con la intervención quirúrgica como tal, las tasas de complicaciones son bajas en las diferentes series de casos. Se han descrito casos graves como hemorragia intracerebral, lo cual es muy raro, y las tasas de suicidio en algunos de estos pacientes puede llegar hasta un 5%, entonces hay que estar pendiente. Falla el material en un 14% e infecciones en un 7%. En una mayoría pueden generar convulsiones. Entonces, esos son más o menos los estudios o las patologías neuropsiquiátricas que en este momento hay reportes de casos de estimulación cerebral profunda en niños. ¿Sí? Hay muchas más, pero el grueso de esa información está en adultos. Hay una cosa muy importante y es que, como les digo, estos pacientes tienen que pasar por un filtro muy adecuado para poderlos seleccionar y ser los candidatos a una intervención quirúrgica de este tipo. Entonces se han establecido ciertas directrices, las cuales se basan en 3 parámetros como tal. La primera de ellas es que debemos realizar una adecuada selección del paciente y el paciente debe ser analizado siempre por un equipo de neurocirugía psiquiátrica, ¿sí? Encabezado por un psiquiatra que es el que direcciona todo lo que es el proceso terapéutico y que está dispuesto a continuar con el caso después de la cirugía del paciente. Ese equipo debe estar conformado por neurólogos, neurocirujanos, psicología, trabajo social y obviamente pues los psiquiatras. El segundo punto es que todos estos pacientes deben tener una evidencia de intratabilidad, es decir, si han agotado todas las opciones de medicamentos o combinaciones de medicamentos, definitivamente hay una falla en el tratamiento farmacológico o tienen reacciones adversas o una intolerancia tan severa que no hace posible suministrar la medicación. El otro punto es que también estos pacientes deben haber ya pasado por psicoterapia de todos los tipos, individual, grupal, de pareja, familiar, y no han mostrado ningún beneficio. Y el tercer punto es que se tiene que tener en cuenta la cronicidad de la enfermedad y específicamente en niños. ¿Sí? La enfermedad debe tener una duración suficiente para nosotros saber de que ya la remisión espontánea no se va a dar, como le mostré ahora en la epidemiología y en cada uno de los trastornos. Muchas de estas enfermedades en la adolescencia y en la adultez van a disminuir su gravedad, inclusive pueden mejorar. Entonces, ya tenemos que tener claro que el paciente que le vamos a ofrecer una intervención quirúrgica ya pasó la prueba del tiempo. Y el tercer punto es tener en cuenta los criterios de exclusión, o sea, tener claro de que no estamos al frente de un trastorno de personalidad de consumo de sustancias, saber que ese paciente sí ha sido
bien adherente al tratamiento médico, está cumpliendo con todo lo que es las medidas no invasivas y que tiene un buen apoyo o una buena red de apoyo social que apoye todo este proceso terapéutico quirúrgico. Cuando alguna de estas cosas no se cumple o alguna de esas tres directrices falla, el paciente por lo general no es candidato para una intervención quirúrgica como esta. Bueno, esta es la resolución del paciente. Recordar que es un niño de 13 años con autismo, con comportamientos autolesivos, refractario ya al manejo médico. Este paciente ingresó a un grupo interdisciplinar conformado por todo este personal capacitado para tomar la decisión y la opción fue llevarlo a estimulación cerebral profunda, colocarle los electrodos a nivel del complejo amigdaloide y sistema de proyección supraamigdaloide de forma bilateral. Aquí podemos ver las amígdalas, este corte axial podemos ver aquí las amígdalas y encontramos aquí los electrodos posicionados en esa región. Este paciente tuvo una mejoría significativa de todo lo que son los síntomas del espectro autista, tanto en los dominios emocional, social y cognitivo, ¿sí? En un seguimiento que ya hasta la actualidad 2 años. Bueno, como conclusiones, los desórdenes neuropsiquiátricos en pediatría son un problema de salud pública. En los niños particularmente tenemos que tener en cuenta la historia natural de la enfermedad, recordar que muchas de esta patología va a mejorar a medida que ellos van creciendo y los que no tienen una adecuada respuesta al tratamiento médico. Son pocos los que van a ser refractarios a la terapia y en los cuales tenemos que considerar de pronto una intervención quirúrgica. Específicamente los casos refractarios y graves de Gilles de la Tourette, anorexia, agresividad y algunos de TOC son los candidatos o es la bibliografía que hay hasta el momento que ha mostrado algún beneficio de la estimulación cerebral profunda en estas enfermedades. En los otros trastornos no hay reportes en la literatura. Siempre se requiere un equipo multidisciplinar para tomar la decisión y seleccionar al paciente adecuado y, como les mostré, pues, o se hizo evidente, existe la necesidad de estudios con mayor población y una vigilancia a largo plazo sobre también los efectos de la estimulación cerebral profunda en un cerebro que está en desarrollo. Bueno, muchas gracias. Eso es lo que tenía para darle el día de hoy. Oscar, muchas gracias, muy interesante el tema. Yo quiero darle la palabra al doctor Cadavid, que realmente fue el primero en hacer una estimulación cerebral para un trastorno de agresividad. Yo recuerdo que en el año 1992-93 ya él hacía esto. Adelante, doctor Cadavid. Bueno, gracias, Ignacio. Pues la presentación estuvo muy buena, muy bien revisado todos los aspectos, pero me quiero referir a ciertos puntos. Primero es que Egas Moniz fue el que desarrolló, el que más influyó en el desarrollo de la psicocirugía, pero es muy interesante que este señor no se llamaba Egas Moniz. El nombre de él fue Antonio Caetano de Abreu Freire, y él fue desde la juventud, estuvo muy interesado en la historia de Portugal y admiraba mucho a Egas Moniz, que fue un noble que mientras en España luchaban, en Portugal luchaban contra España, cuando ellos estaban asediados, los portugueses, él que era el canciller del rey en ese tiempo, Alfonso, lo que hizo fue que dijo que no los atacaran más porque iban a terminar con ellos, los iban a matar, que le daba la palabra de que seguirían fieles al reino de España. Pero pasó el tiempo y rápidamente el rey de Portugal no aceptó ese trato, y Egas Moniz, eso es lo más admirable. Se fue él con la señora y los hijos vestido de pordiosero. Él antes había sido el canciller, obviamente, pero se fue humildemente vestido de pordiosero, se presentó al rey y le dijo: yo empeñé mi palabra y mi rey no la cumplió,
aquí vengo yo, él se fue en un burro, aquí vengo yo con mi señora y mis hijos y este es mi cuello para que me mate, me puede decapitar, porque yo di la palabra. Yo pensé que el valor de la palabra era solamente en Antioquia, que decían los viejos, es que la palabra es lo que más vale, pero el ejemplo está allá. Y uno podría dudar de que eso fuera cierto, pero eso está escrito en un texto épico lusitano o portugués que se llama Los Lusíadas. Le dieron el premio Nobel de Medicina no por lo que hizo más importante en la vida, que fue el desarrollo de la arteriografía, sino por la psicocirugía. Fue muy importante la contribución de Papez, que describió el sistema límbico en todas las lesiones de psicocirugía. Son a nivel del sistema límbico. La psicocirugía fue muy, muy criticada por lo que pasó por el uso indiscriminado, y en 1976 en Tokio se hizo un Congreso Mundial de Psicocirugía, una manifestación muy grande. Se hizo que Keiji Sano, que era el presidente del Congreso y que trabajó mucho en psicocirugía, lo metieran a la cárcel. Y desde ese momento empezó un movimiento para prohibir la psicocirugía. Y digo la psicocirugía porque ahora, para quitar ese estigma, se habla es de cirugía del sistema límbico, para que todos los que están en contra no sigan atacando. Entonces ya en la literatura mundial se habla es de cirugía del sistema límbico. En hiperagresividades, yo sí tuve oportunidad de hacer muchos, yo creo que más de 80 pacientes están descritos. Le mandé uno de los artículos en este momento a Oscar. Anteriormente se hacían las lesiones por ablación y ahora se viene con la estimulación, pero recientemente hubo una exposición sobre psicocirugía en la Universidad Javeriana, y lo que yo hacía con lesiones térmicas, en este momento lo están haciendo con radiocirugía. En Cali tienen una experiencia grande en agresividad con radiocirugía. Y las lesiones se hacen básicamente lo que se llama, o la mayoría de las que yo hice, en el triángulo ergotrófico, que es en el hipotálamo posteromedial. Y le mandé a Oscar un video que voy a aprovechar la oportunidad y lo voy a mandar en este momento por acá. Es un video muy interesante porque esa fue una demostración de la importancia del control de las emociones. Un doctor Delgado español se fue a una plaza de toros con un toro al que le había colocado unos electrodos cerebrales y se veía cómo manejaba el toro. Lo dejaba que se fuera contra el torero o el muchacho que lo estaba toreando, y en el momento en que él activaba el equipo, el toro ya no agredía. Y después quitaba la estimulación y el toro salía disparado. No veo aquí cómo mandar ese... En los tres punticos, doctor, que tiene al lado del teléfono. Listo. Pone... no, perdón, en la manito que al lado de la manito hay una flechita. Pone Sí. presentar, Presentar ahora. Toda tu pantalla. Y en ese momento le da clic a la pantallita que le aparece para que se le active el compartir. Ah, bueno, pero ese, lo que una ventana,
Dele clic a la pantallita para que se le active el compartir. Toda tu pantalla, presentar toda tu pantalla, ¿no es? Sí, señor. No, yo la voy a poner a ver. Pero le da clic a la pantallita que le aparece. Listo. Bueno, ahí Para va. que se le active el compartir. Pues aquí le estoy dando a la pantallita y no Entonces activa el compartir. compartir. Eso, ahí Bien. ya. Y ahora sí escoja lo que va a compartir. Qué bueno poder compartir eso. Bueno, aquí están hablando de lo que pasa en España y me adelanto, aquí ven el toro, los espectadores, esto es muy viejo, vean, que tuvo que ser Entonces, blanco y negro, pero aquí llega el doctor Delgado, maneja su equipo. pero no era por Bluetooth ni nada de eso. No, no era por Bluetooth. No sé si me equivoqué en la corrida. Yo lo veo igual. Me equivoqué en la corrida. Ah, bueno, ahí está ya manejado. Sí. Hay varios de estos. Los interesados, pues, podrán verlo. Hay varios videos de estos donde se ve cómo se maneja el toro. Y ahí llegaba el neurocirujano. Pero ahora, respecto al grupo que colabora o de ese grupo de evaluadores, yo tuve mucho problema con los psiquiatras, porque nunca se quería que terminara la evaluación y siempre decían que había que continuar con el tratamiento médico. Nunca me aprobaron una psicocirugía, excepto un psiquiatra. Finalmente decidí trabajar con él solo. Vean, este muchacho se mordía, vean las lesiones que se hacía, son casos desesperantes. Yo decía, viven mejor los animales que estos niños con un autismo, como se volvía metidos en jaulas. Este no es el peor, y este es un primo de un neurocirujano. Cuando terminaba la residencia, me dijo, doctor, yo conocí a Jairton, yo estuve con Jairton cuando le empezó la meningitis, cuando le empezó la fiebre. Y este muchachito, teniendo 7 o 8 años, inmediatamente tuvo los episodios de agresividad y lo mantenían en esta jaula. No había, el perro de esa casa vivía mejor que él, que estaba constantemente recluido. El papá tenía que entrar cada 8 días con una soguita, con un lazo, amarrarlo para que la mamá con una manguera lavara la habitación donde estaba llena de materia fecal, porque nadie más podía entrar. Y esta señora, una heroína, tenía 2 niños con episodio de agresividad tremenda. Entonces, yo creo que fue muy malo el movimiento antipsicocirugía. Y estas diapositivas no las ven tan buenas como las que presentan los residentes actualmente. Pero esto era lo más moderno que podíamos hacer. Pero vean esta frase que yo siempre la mencionaba. Una frase de Shakespeare, que el mal que hacen los hombres perdura sobre su memoria. Frecuentemente el bien queda sepultado con sus huesos. Eso le ha pasado a la psicocirugía. Son muchísimos los pacientes que necesitan este tratamiento, pero hay mucha resistencia y mucha incredulidad. Las lesiones que yo hacía eran en la amígdala, en el hipotálamo posteromedial, otras lesiones bilaterales y
otras en amígdala e hipotálamo posteromedial. Bueno, eso era lo que tenía para presentarles. A los pacientes se les hizo seguimiento durante muchos años y los resultados fueron muy buenos. En el momento de hacer la lesión, la respuesta fisiológica, que era el control, era subía la presión, había taquicardia, midriasis, conversión ocular y temblor. Y el doctor Saúl Castaño fue el primero en hacer casos de estimulación, de destrucción en el hipotálamo posteromedial para agresividad. Eso era todo lo que quería decir. A otro paciente que se autoagredía. No, es tremendo. Aquí habían 34 casos. La mayoría de esos niños, ahí no está la edad, pero en la mayoría empezó en la niñez, la mayoría de los síntomas. Bueno, ahora ya terminé antes de que me digan que ya no más. Gracias, doctor. Doctor Zorro, adelante. Buenos días. Bueno, el tema muy bien tratado, es un tema de psicocirugía que es muy complejo, como dice el doctor Cadavid, ha sido un tema satanizado por los grupos médicos, por la sociedad. Entonces, si en adultos hay mucha complejidad para tratar estos pacientes, pues en niños aún más. Por ejemplo, en adultos, como decía el doctor Kavi, Keiji Sano, que era una estrella de Tokyo Women's, terminó en la cárcel por hacer psicocirugía siendo el jefe. También tuvo problemas judiciales el doctor Zamboni en Chile, que el doctor Kavi debe saber, tiene una experiencia muy vasta en psicocirugía. Entonces, todo eso ha hecho que la psicocirugía, un exceso que hubo posterior de lobotomías, ha hecho que se haya satanizado y por eso no hay tanta remisión de pacientes. Por ejemplo, cuando yo estuve en Sao Paulo, en la Universidad de Sao Paulo, en Brasil, estaba prohibida en esa época, en el estado de Sao Paulo, hacer psicocirugía. No, el doctor Teixeira nos comentaba que él había hecho, pero que desde el punto de vista gubernamental estaba prohibido. O sea, yo pienso que Colombia es uno de los países en Latinoamérica e inclusive a nivel mundial con mayor casuística, por ejemplo, a nivel de agresividad. Es así, a grosso modo, yo pienso que si uniéramos todos los centros en Bogotá, los casos de la doctora Adriana, del doctor Benedetti en la costa, del doctor Contreras en Bucaramanga, podríamos reunir más o menos unos 45, 50 casos de estimulación cerebral profunda. ¿Cuál ha sido nuestra experiencia en niños en la estimulación cerebral profunda en el hipotálamo para agresividad? Van bien, tenemos un 70-80% de mejoría en cuanto a la agresividad. Hemos encontrado paradójicamente que los pacientes que tienen agresividad y epilepsia van muy bien en el tratamiento de la epilepsia. Tenemos niños que han estado con epilepsia refractarias y con agresividad, que son autistas, y le hemos colocado el estimulador cerebral y para sorpresa nuestra tenemos, por ejemplo, un niño de 5 años de postquirúrgico que está en Engel 1, no ha vuelto a presentar crisis. Entonces, ha sido una buena experiencia. Lo malo que hemos tenido nosotros y que lo ha presentado la doctora Adriana, lo han presentado otros grupos, es que por las condiciones de estos niños, son niños que generalmente pueden estar institucionalizados, son niños en malas condiciones de aseo, pueden presentar, la infección del sistema no es infrecuente. Entonces, se abre una puerta y en eso también hay que reconocer muy buena experiencia de los grupos colombianos. Está el doctor Bastidas, que es un egresado de la Universidad de Antioquia, que presentó hace poco en un congreso 20 casos de hipotalamotomía. El grupo del doctor Bernardo Pérez
en Cali con radiocirugía, y abren esa compuerta porque hay pacientes que uno ya sabe que va a ir mal con los estimuladores cerebrales por las condiciones per se del paciente. Entonces, pues a modo de conclusión, yo creo que la psicocirugía sigue ahí. Hay familias de pacientes que me han dicho, doctor, haga lo que sea porque es desesperante, la autoagresión y la agresión al vínculo familiar. Yo digo, bueno, tienen mucho riesgo pueden fallecer en la cirugía, doctor, haga lo que sea porque son medidas extremas. Básicamente, pues esa ha sido nuestra experiencia con estimulación cerebral profunda. No tenemos experiencia con lesión por las condiciones. Es que es complicado convencer al grupo médico, a los psiquiatras de hacer lesiones en niños, por lo menos aquí en Bogotá no es tan sencilla. Nuestra experiencia ha sido estimulación cerebral en el hipotálamo, más o menos 10, 11 casos, y ahí estamos. Muchas gracias. Gracias, doctor Zorro. Le hago una pregunta a usted o a los que saben más de esto. En esta patología del síndrome de hiperactividad hay pacientes que son extremadamente hiperactivos y que uno ve que no mejoran con nada. Eso es un drama familiar pues horrible. ¿Existe algún estudio para estos muchachitos de estimulación cerebral? ¿Solamente hiperactividad? Sí, solo hiperactividad. No, que yo conozca, no sé si hay alguien en el auditorio que sepa, solo para hiperactividad, no. Okay. De lo que revisó, profe, solo para hiperactividad no. Guiles de la autoridad asociada a hiperactividad sí, pero no solo hiperactividad. Oscar, y me aíslo un poquito del tema, ¿qué hacemos con un paciente que tiene solamente un tic? ¿Cómo se tratan esos niños? ¿Cuál es la mejor recomendación? No, siempre hay que abordar el manejo médico, o sea, psicoterapia y farmacoterapia. Solo es TIC, no es incapacitante. Siempre estos pacientes, la mayoría del grueso, mejoran es con el tratamiento médico. Inclusive se puede utilizar, si no mejora con eso, toxina botulínica y otras cosas pues, menos invasivas. Aprovechamos la psicocirugía, pues en los casos ya severos, pues que implique una discapacidad importante para el paciente, disfunción familiar, ¿sí? Pero para un TIC simplemente medidas farmacológicas, inclusive la toxina botulínica. Ok, muchas gracias. Yo no tengo ni preguntas ni comentarios. ¿Alguien más? Doctor Zorro, muchas gracias por su participación. El doctor Cavi quiere volver a hablar. Sí, yo me voy a referir a algo muy importante que me pasó en Bogotá. Yo operé 2 pacientes, pero fue sobre drogadicción, 2 pacientes drogadictos. Yo los operé porque había visto que pacientes agresivos, adultos, o con esquizofrenia, agresividad, habían mejorado de la obsesión y de las adicciones a la marihuana. Y 2 pacientes insistieron mucho que los operara, yo los operé y los 2 fueron dados de alta al otro día o a los 2 días, fueron dados de alta para la casa. Y los cité para revisión a los 8 o 10 días. Ese día, coincidencialmente, por parte mía me llamaron el comité de ética con los psiquiatras y precedido por el padre Llano, que explicara sobre los pacientes. No me dijeron nada malo, pero yo me imagino, supongo que era lo que me iban a decir, a ponerme problemas allá por eso, porque había hecho eso para drogadicción. Y ese día también llegaron los 2 pacientes. Y los 2 pacientes estaban felices con el resultado. Decían, ya se me acabó el desespero, yo ya no tengo ese problema, ya no tengo que levantarme a tomar trago, yo estoy muy tranquila porque era una paciente. Entonces, después de eso ya no tuve problemas. Después de eso no tuve problemas, pero también me vine allá al tiempecito.
Eso era lo que iba a comentar. Hay mucha prevención todavía sobre la psicocirugía.